Bueno, supuestamente ahí estamos empezando. Perfecto. Ahora sí. Entonces, recursos naturales es el tema que vamos a intentar conversar hoy, ¿sí? Entonces, recursos. En economía, ¿a qué le llamamos recurso? A ver, chicos, ¿a qué le llamamos recurso en economía? Todas esas cosas que tienen valor, que son, que se Valor, pueden, bien. que se pueden comercializar. Materiales y inmateriales. Herramientas. A las Bien. Materias personas. primas. Claro. Materia prima. Está muy bien, solo para, creo que Joaquín, el que hizo el primer comentario de que se pueden comercializar, bueno, que tienen un valor. Yo me quedaría más con eso, que tienen un valor, ¿no? A veces no se puede comercializar, pero sí es un elemento, ¿sí? Que me ayuda para poder realizar mi actividad, ¿sí? Entonces, conjunto de capacidades humanas, elementos naturales, bienes de capital, ¿sí? Escasos en relación a su demanda y que se utilizan para producir bienes y servicios. ¿Sí? Entonces, esta es como definición, si ustedes quieren, del libro, que seguramente lo pueden, lo pueden también ver en otras materias de la carrera. ¿Está bien? Pero entonces, me quedo con este concepto, ¿no? Que la palabra escaso y que se utilizan, ¿no? para un beneficio de la sociedad que estábamos hablando desde la primera clase, ¿no? Que necesita abastecerse de alguna cosa. ¿Sí? Entonces, que generalmente serán bienes servicios, entonces usa algún tipo de recurso. Ahora, nosotros nos vamos a concentrar hoy en los que son los naturales, ¿no? Bueno, entonces, hasta hoy, hasta la clase pasada, hablamos del ecosistema, la naturaleza, ¿no? Pero ahora esto como que lo vamos a desarrollar un poco más y lo voy a llevar a aquellas clases un poquitito, no tanto, no se preocupen, que vimos en el colegio, yo hace un rato ya, ¿no? La famosa clasificación, ¿sí? Pero bueno, ahora le vamos a tratar de poner algún tipo de condimento diferente de lo que por ahí solemos ver en la escuela en otro orden, ¿sí? Pero bueno, entonces los naturales son aquellos que provienen directamente de la tierra, ¿sí? Que proporcionan la naturaleza sin necesidad de intervención nuestra, ¿sí? Entonces, esos son los que vamos a definir como recursos naturales, ¿sí? Entonces, ejemplo de recursos. Acá ya tenemos uno, ¿no? ¿Qué ejemplo de recursos naturales me pueden dar? Crudo. El agua. Ya acá tenemos el agua. Muy bien. ¿Qué más? Petróleo. Petróleo. Bastante diferente. Muy bien. El viento. La tierra. La tierra, el viento. ¿Sí? Bueno, entonces, esta no es una lista exhaustiva donde tenemos todos, ¿no? Pero algunos, puertos naturales, saltos de agua, todos los minerales, ¿no? De la tierra, flora, fauna, etc. Profe, Sí, ¿está compartiendo pantalla? ¿no estoy compartiendo? A mí no me aparece nada. Se ve Sí, solamente se ve. el Sí, sí. Tampoco. capítulo número Capítulo 2, nada más. 2. Capítulo 2, sí. Vamos Pero a ver. como estaba hablando, parecía como que estaba mostrando otra cosa. Bueno, les juro que yo estaba mostrando esto. Ahora sí. Ahora sí me aparece. Gracias. Entonces, ¿no vieron nada de esto? Pero, No. quedó como tildado. No, me quedo- quedó en la presentación, digamos. o sea, además del profesor tildado, quedó la presentación tildada. Bueno, muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, che, entonces, ya que me costó tanto trabajo hacer la presentación, se las muestro. Es esta, que ya la vimos. Y ahora, bueno, acá el salto de agua, entonces justo alguien me había dicho agua. Yo pensé que había dicho por el dibujito que la imagen que había puesto acá. Bueno, perfecto. Bueno, gracias por avisar. Pensé que se veía.
Ahora estoy pasando bien, ¿no? Por ejemplo, Sí, sí. acá. Sí, ahora se ve bien. Perfecto. Entonces, todos estos ejemplos de recursos naturales obviamente pueden ser aprovechados, como dijimos, ¿no? Para satisfacer las necesidades tales como comunicación, obtención de energía, alimentación, la parte industrial, etc. ¿Sí? Bien. Entonces, esa como primer definición, si quieren, ¿no? Entonces ahora vamos a empezar como a desmenuzar estos recursos naturales y vamos a ver una clasificación, ¿sí? En función de cómo lo vamos a tomar respecto de si ese recurso natural es, digamos, en cuanto a su duración o a su permanencia como recurso disponible para el ser humano, ¿sí? Entonces, los podemos clasificar en perpetuos, renovables o no renovables. ¿Está bien? Seguramente ustedes ya se van imaginando ejemplos de alguno de ellos, ¿no? Pero vamos a ver a su vez que hay una pequeña subclasificación en alguno de ellos. En este caso, el perpetuo, el ejemplo típico es energía solar. ¿Sí? Después vamos a ver que hay algunos otros. Y hay algunos otros que incluso después están como en una clasificación, pero que se parecen y que los podríamos poner acá. Entonces como que la frontera está medio difusa. Pero no importa, vamos a tratar de desmenuzarlo. En renovables vamos a hacer la siguiente subclasificación. Renovables en sentido estricto: agua limpia, aire puro, energía de las mareas, energía eólica. Y renovables con gestión sostenible, que son más críticos. Por ejemplo, aguas subterráneas, suelos fértiles, fauna, flora, paisajes. Entonces, ¿por qué se hace esta discriminación, esta clasificación? Ambos grupos son renovables, pero fíjense que en el caso, por ejemplo, del aire, de la energía de las mareas, de la energía eólica, requieren como menos gestión por parte del hombre para que se sigan manteniendo como renovables. Sin embargo, nosotros intervenimos de una forma más, ¿cómo Claro, decirles? para poder utilizarlos tienen que intervenir el hombre. Sí, y además, pero de una forma más intensiva, ¿sí? Sobre las aguas subterráneas, porque las contaminamos, sobre los suelos fértiles, porque las utilizamos para el cultivo, y entonces, por eso habla de gestión sostenible, porque depende más de nuestra gestión para que sigan siendo renovables. No es que estos no necesitan gestión, pero necesitan, si querés, una gestión menos crítica. ¿Está bien? Esa sería la pequeña diferencia, por eso hay una subclasificación. Y después están los recursos que no son renovables. Y entonces acá vamos a tener 3 subgrupos. Después vamos a ahondar así que no se preocupen si por ahí quedó algo en el tintero de exactamente qué es renovable y qué es, por ejemplo, no renovable, porque lo vamos a ahondar en las próximas diapositivas. Pero acá vemos como la foto completa. Entonces, parte de la foto completa es recursos no renovables, aquellos que son reciclables o reutilizables en parte. Por ejemplo, materiales no metálicos. Minerales no metálicos. ¿Sí? Estos que son, perdón, acá me parece que cometí un error.
estos, ¿no? Acá hay un error en la diapositiva. En parte son estos son reciclables. En parte son estos. Discúlpenme que cometí acá un error. En parte son los metálicos. Los no metálicos son reciclables por sí. Esta segunda parte la vamos a eliminar. Cuando le suba la diapositiva lo voy a corregir. Discúlpenme. Y después están los destructivos de consumo por uso. Es decir, que estos ya salen de alguna de las categorías de reciclables que vimos antes y simplemente los consumimos. El ejemplo de estos, petróleo, gas, carbón, ¿sí? Son estos. Entonces, ven que intenté mostrárselos con una gama de colores que va desde el recurso perpetuo, que es energía solar, hasta estos que son de consumo y que son, o sea, no renovables de consumo, que se van a agotar, que serían como el otro extremo. Y después en el medio tenemos esta clasificación. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la gestión, ¿cuáles son los más críticos? Lo destructivo de consumo por uso. Los destructivos. Exactamente. Estos son los más críticos porque esto es como decir, tenemos un stock, ¿no? De algo y, claro, el stock era muy grande. O si quieren incluso, podemos decir, es grande. Pero resulta que si el stock, si yo les digo stock, ¿con qué lo pueden asemejar? Cantidad disponible. Con una cantidad disponible, con una cantidad finita, ¿no? Decimos, ¿no? Sí. Como dice el profe de matemáticas, ¿no? Se cuantifica. Claro. En cambio, energía solar. ¿Qué pueden? Acá, perpetuo, o sea, lo más probable es que... Ilimitable. Es ilimitada. Lo más probable es que pasen los siglos y siga estando el sol ahí. ¿Está bien? Entonces, este sería como la clasificación desde el menos crítico respecto de su gestión debido a su disponibilidad al más crítico respecto de su disponibilidad. No estamos hablando, en este punto, no estamos hablando respecto de que si es crítico porque daña el medio ambiente, si es más barato, si es más caro, no estamos hablando de eso. Estamos hablando desde el punto de vista de la gestión respecto de la disponibilidad. ¿Está bien? Bien. Entonces, esta tabla es muy gráfica por esa naturaleza. Bien, entonces ahora vamos a unas líneas más, por si me olvidé de mencionarles algo en el gráfico, y además para que les quede a ustedes, de los perpetuos. Entonces son aquellos que obviamente no se extinguen con el tiempo, no se terminan o no se gastan con el uso y con el paso del tiempo, ¿sí? Entonces, ejemplos de naturales inagotables, radiación solar, el viento, las mareas, energía geotérmica, calor en el interior de la Tierra, que también la utilizamos ya hoy en día. ¿Sí? Acá, bueno, repite, no se extingue con el tiempo. Y acá sí, ya es un comentario de los que nos aplican a la materia, ¿no? Porque pueden proporcionar energía con mucho menor impacto ambiental, ¿sí? En relación a la energía proporcionada con los fósiles. Entonces, si hacemos esa comparación, obviamente estos son mejores, ¿sí? Los recursos inagotables son recursos naturales, también se los considera de alguna forma renovables, dado que su cantidad se mantiene en el tiempo a pesar de su utilización. Bien. Entonces estos son los primeros, los perpetuos.
Ahora vamos a los renovables de flujo. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué le decimos de flujo. Se reproducen, acuérdense que estamos en los renovables, en las condiciones físicas y naturales actuales. O sea, que se puede volver como a regenerar, ¿no? Independientemente del tiempo que demore en su regeneración. Son aquellos recursos cuya existencia no se agota por la utilización. Y esto ocurre por dos motivos. ¿Por qué no se agotan? Porque su utilización no modifica el stock. Vale decir que se regeneran más rápido. Perdón, esa era la segunda. Se regeneran más rápido, o sea, que no modifica su stock porque básicamente no depende de la cantidad. El ejemplo es, está bien, energía eólica, hidráulica o la biotermal, que está generada en el centro de la Tierra. ¿Sí? Entonces, la podemos usar, pero no por utilizarla la estamos como agotando. Y si se agotaran, o sea, si se consumen de alguna forma, son renovables porque se regeneran rápido. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque la velocidad de consumo sería menor que la velocidad de regeneración. Y pongo un sería por lo que vamos a ver ahora de lo que sigue. Bueno, ejemplo de esto son peces, bosques, biomasa en general. Pero ¿qué pasa? Esto es ya porque hay que ponerles el ojo. Porque puede dejar de serlo si se utiliza en exceso. Entonces acá ya está dependiendo de nosotros. Ya está dependiendo de nuestra gestión. ¿Sí? Por ejemplo, la pesca, la deforestación son ejemplos típicos de esta situación. ¿Sí? Entonces depende de factores tecnológicos, el aprovechamiento, y mantenimiento de estos recursos depende de los factores tecnológicos, de los factores económicos, políticos, ¿sí? Culturales. Por ejemplo, el desarrollo tecnológico hace posible que recursos naturales que hoy utilizamos comiencen a hacerlo, ¿sí? Dado que fue un recurso natural que estaba desde siempre, pero que en algún momento no lo podíamos usar porque no había la tecnología que lo podía usufructuar, ¿sí? Entonces, un ejemplo de eso, de este tema, por ejemplo, es la energía solar, ¿sí? Que los paneles solares con las baterías y toda esta cuestión es bastante reciente, ¿sí? Entonces antes no la podíamos aprovechar, por lo menos con el uso que le estábamos haciendo hoy. Siempre aprovechábamos la energía solar, ¿no? Poníamos cosas en el sol para calentar, todo ese tipo, pero no era una fuente de energía como hoy la tenemos concebida, ¿sí? Entonces, a medida que la tecnología evoluciona, en general, la eficiencia hace que la podamos aprovechar mejor, ¿no? Lo mismo pasa con el resto, ¿no? O sea, hacemos sistemas más eficientes con la tecnología, ¿no? Bien. Entonces, estos son de flujo. ¿Por qué? Y es como si fuese como si fuese una línea de producción, ¿no? Se siguen produciendo. Como si fuese un flujo continuo. En cambio, los no renovables son de stock, porque es el concepto, como hablamos hace un ratito, de stock, ¿no? Entonces, y bueno, hay una cantidad finita. Bueno, y ¿sabes qué? Te tenés que arreglar con esta cantidad finita. Y ¿sabes qué? Si la usás toda, ¿y qué pasa? Se acabó, se terminó. No hay más. ¿Está bien? No tienes cómo reemplazarla. Claro, ese es el problema. Entonces, es el problema de los no renovables, o que los llamamos también, ¿no?, con una jerga administrativa, si quieren, si me permiten, de stock. Entonces, son los que están formados por cantidades finitas e invariables de material, ¿sí?
el proceso de formación y de regeneración es muy, pero acá deberíamos poner muy lento, ¿sí? Desde la escala temporal humana que se consideran fijos. Entonces, para nosotros, claro, sí, se va a regenerar, es como el petróleo, ¿no? Sí, se genera en cientos de miles de años. Bueno, para nosotros eso, o sea, no se regenera. O sea, porque no es un tiempo que nos sirva. ¿Sí? Entonces, lo consideramos prácticamente finito e invariable. ¿Está bien? Entonces, esto es que existen o cantidades fijas o bien, entonces, esto que yo les explicaba o que intentaba explicarlo, cuya tasa de generación es menor a la tasa de explotación del recurso. Entonces, no queda otra que a medida que los vamos utilizando, se van agotando hasta que va a llegar un momento que se van a terminar. Ejemplos entonces, claro, el petróleo, ¿no? Otros minerales, ¿sí? Gas, ¿sí? Etcétera. Pero principalmente son estos tres, ¿sí? Entonces, esto es lo que, digamos, desde el punto de vista de la unidad social que venimos viendo desde el primer día, ¿no? Dada la característica de nuestra materia, que vemos ambiente, sociedad, ¿no? Que entonces tenemos que analizarlo desde ese punto de vista. Entonces, si de alguna forma tuviésemos que ver ese cuadro que les presenté hace un par de diapositivas atrás, es muy claro cómo la sociedad, la humanidad debería gestionar esos recursos, ¿no? Entonces, tiene que invertirlo. Entonces, decir, el primero de cómo voy a gestionar y cómo voy a administrar son estos que estaban a la derecha, de un color anaranjado, yendo hacia los verdes. Eso es desde el punto de vista de la gestión. Y desde el punto de vista de la utilización, iba a ser al revés. Porque yo debería usar desde el verde más intenso, que era la energía solar, en adelante. Y tengo que tener cuidado de que los que son renovables, que los gestione adecuadamente para que sigan siendo renovables. Porque si no, los paso al otro casillero. ¿Está bien? Porque entonces, si pasa esto de la tasa de regeneración respecto de la tasa de explotación, este es un índice que a nivel global podríamos tener en claro, como muchos de los índices que estuvimos viendo a nivel global, sí, bueno, sí, pero si vos consumís más de lo que tarda en generarse, y sonaste. Entonces, por eso es que después, ¿qué cosas hacemos? Por ejemplo, con el tema de los dos ejemplos que dimos, de los peces de la deforestación. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es la gestión de esta unidad social? Es decir, de nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo para, de alguna forma, gestionarlo adecuadamente? Yo creo que nada. Reciclar papel, ¿cómo se llama, profe, cuando hacen como un invernadero, pero que crían los peces? Hace poco largaron truchas, creo que fue, que los habían hecho en criaderos y los habían Criaderos, largado. sí, criaderos, sí. Sí, pasa que también se escucha. También hay depredación. Bueno, Controla entonces la lo que pesca hay que hacer ilegal. claro, lo que hay que hacer es un poco esa Claro. depredación y hay que administrar el tema de su, ¿cómo sería? De su consumo o de su utilización, ¿no? Vieron que... Profe, ¿no hay un montón de embarcaciones chinas cerca de la costa del Río de la Plata que hacen sí, pesca tipo descontrolada? Indiscriminada. Y en el delta está la parte de Uruguay, que también están invadiendo. Nosotros tenemos familia y somos de islas
Y, por ejemplo, hace un tiempo, la quinta que nosotros teníamos que hacer, no sé, 15 años que mi papá no iba, había personas uruguayas instaladas y pescan. Mira. Y, por ejemplo, lo que le pasó, lo que él me contaba de sus años, de sus buenas épocas, es que vos tirabas la cañita ahí donde él estaba y sacabas, y sacabas, y sacabas, y Y sacabas, ahora, y que ahora no, claro. que estuvo 3 horas y no pudo nada, ni siquiera le picó. Sí, y seguramente es una suma de factores, ¿no? Porque debe ser también, digamos, el consumo indiscriminado, ¿no? Debe ser como también tratamos las aguas y seguramente un montón de Sí, factores, ¿no? sí, me contó que el color del agua también cambió, y que bueno, había Bueno, como tipo unas algas verdes y que eran bueno, bastante raras. y bueno, entonces, en definitiva, porque en general no es en general en estos aspectos nunca es un solo factor. Vieron que en general es la suma de varios factores, de malas gestiones, de mal uso, que, bueno, pues, nadie más que nosotros somos los que lo hacemos, ¿no? Entonces, bueno, No, inclusive los incendios que hubo, que nada, parecen en algún punto que están avalados por distintos sectores. Algunos parecen incendios por ahí naturales y otros que nada, son para no, poner bueno, inmuebles en el mismo lugar. viste, cuando vos escuchás ese tipo de cosas, viste, te indignás, Y, porque y vos nada. escuchás que hacen incendios, qué sé yo, por ahí para el tema de la agricultura, para el tema de la maleza. Bueno, pero después se le sale de control y después te queman un bosque que no tenía nada que ver. O se decía, Después, no sé si en Europa, no sé, en España, creo que cuando se puso una ley para prohibir poner hoteles e inmuebles en lugares que habían sido incendiados, dejó de haber incendios. bueno, y después está la otra parte, que lo que vos decís, que será mi segundo comentario, que después escuchás que detrás de eso hay negocios inmobiliarios, porque dice, ah, no, bueno, acá había un paisaje, o se ve, bueno, como ahora no hay nada, entonces hacemos un emprendimiento acá turístico y demás cosas que antes quizás estaba protegido porque no se podía hacer. Por Y eso bueno, ahora, se pedía ya por ahí, ahora no tanto, la ley de humedales acá en Argentina. exactamente, exactamente. Bueno, entonces, fíjate que nos encargamos, somos expertos en encontrarle la vuelta para destruir todo. Pero bueno, no todo es negativo. Entonces, ¿qué sucede? Vemos estos elementos que son los que consideramos con el concepto bien gráfico de stock, que se van a acabar, y bueno, entonces no nos queda otra que analizar acá en clase ahora, bueno, el petróleo hoy sigue siendo un factor importante de la economía, no es que, bueno, como ahora hay diferentes tipos de recursos que los podemos transformar en energía, ahora les voy a mostrar un gráfico, ¿no? Al respecto, vieron ustedes que a mí me gusta ese tipo de información y compartirla con ustedes porque te sitúa, ¿no? En cómo estamos en ese tema. Entonces, actualmente dependemos todavía mucho del petróleo, ¿sí? Sin embargo, bueno, vamos buscando alternativas, ¿no? Los biocombustibles funcionan muy bien. Yo todavía no sé por qué, desde mí, a ver, no soy especialista, pero entiendo de que no se le está dando, digamos, el impulso adecuado para los biocombustibles. Funcionan muy bien. Bueno, la energía solar ni qué hablar, la energía eólica, ¿sí? Y bueno, y también la utilización del hidrógeno, que el hidrógeno estuve leyendo de este tema, puede ser, o sea, en realidad es como un recurso natural indirecto, porque en realidad el hidrógeno, ¿qué pasa con el hidrógeno? No lo tenemos como disponible, ¿no? Como puede ser petróleo u otro recurso natural, ¿no? O incluso la energía eólica o la hídrica, ¿no? El hidrógeno no tenemos que hacer un paso intermedio. ¿Saben de dónde sacamos el hidrógeno? Que ya lo estamos usando en la fase industrial. ¿Saben de dónde lo sacamos?
¿Alguien, No, ni idea, profe. ¿alguien tiene el dato? ¿El agua? Del agua. Descomponemos el agua con la famosa molécula, ¿no? Química, ¿se acuerdan? Bueno, esa famosa molécula química realmente sirve y de ahí sale. Entonces descomponemos la molécula de agua en hidrógeno y en oxígeno, y en realidad los dos gases lo usamos, ¿no? No sé exactamente en el proceso, discúlpenme, ahí no indagué, pero de ahí sacamos el hidrógeno que después utilizamos. Entonces, el hidrógeno, por eso no está como en esta lista de recursos naturales, porque en realidad como que no lo encontramos puro en la naturaleza. ¿Sí? En cambio, sí el agua, y de ahí lo que hacemos lo descomponemos. Y también lo que dice que se puede revertir. Entonces, también vos juntás, obviamente, ¿no? Como dice la fórmula, H2O, lo juntás y formás agua. Entonces, es como reversible el tema, ¿no? Entonces, es interesante desde ese punto de vista. ¿Sí? Por supuesto que hay temas, acá es otro ejemplo de la tecnología, ¿no? Que obviamente este gas, sin que yo sea especialista, simplemente de algún recuerdo que tengo, es difícil para manejarlo. Entonces, bueno, nada, después con los avances tecnológicos eso se solucionó. Entonces hoy ya se puede utilizar. Pero bueno, entonces, esto que es recursos no renovables de stock, petróleo, problema porque se va a terminar. ¿Cuándo se va a terminar? ¿Ya sabemos? ¿Tienen idea? ¿No? Bueno, No. ahora se van a llevar alguna idea. También preocupa el tema del impacto ambiental, obviamente, porque dijimos que justamente estos son los que tienen mayor impacto, ¿no? Y entonces, generan lo que ya vimos de calentamiento global que estuvimos hablando clases pasadas. Entonces, desde todo este punto de vista, entonces uno que debería decir, la verdad que tendríamos que migrar del uso de estos recursos no renovables a otros. Bueno, pero todavía no lo estamos haciendo. Como vamos a ver acá. Entonces acá vemos, esto es entonces consumo mundial 2018, ¿sí? Desde el 93 al 2018, y esto entonces, digamos, la curva superior me marca el nivel de consumo global, mundial. O sea que, fíjense, alguien si tiene una calculadora a mano y tiene ganas de hacer la cuenta, en el 93 más o menos teníamos 8.000 millones de toneladas equivalentes, y en el 2018 podemos redondear en 14.000. ¿Qué porcentaje subió? Subió de 6.000, ¿no? ¿Cuánto subió? Si teníamos 8.000 y subimos a 14, el 6.000, y es que El 80%, sí. el 80 más o menos. Claro, sí. Entonces fíjense que en cuántos años, del 93 al 2018, no son ni 20, ¿no? Estamos complicados. Discúlpenme, ustedes dicen, no voy a ir más a la clase de José porque salgo de ahí y no puedo comer la pizza bien tranquilo. No querés tomar agua directamente. Claro, ¿viste? Bueno, no te querés bañar. Claro, les prometo que para fin de cuatrimestre revertimos. Les prometo, les doy mi palabra. A fin de cuatrimestre revertimos la situación. Pero bueno, hoy, claro, primero yo les digo todo lo negativo para después ver la parte positiva. Igual ya hay algún atisbo positivo acá. Entonces, vamos a ver. Fíjense que hablando de velocidad de crecimiento, ¿no? La de abajo es el petróleo, ¿no? El petróleo no creció con este ritmo, ¿no? De 3.000 a... Acá, ¿cuánto da? 4.500. Subió un 50%. Más o menos.
cuando el consumo global subió al 80%, el del petróleo subió al 50%. Igual subió 50%, digamos, ¿no? Pero no subió con la misma tasa. Si vemos acá, bueno, no vamos a hacer más cuentas, pero porque es muy gráfico esto, vemos que el rojo, gas natural, creció. El amarillo, lamentablemente, se mantiene. Ahora les voy a contar por qué, lamentablemente. Se mantiene estable en estos últimos, bueno, no son 20, pero vamos a redondear en 20. No, en realidad son más de 20, perdón, qué mal que hice la Son cuenta. 25, profe. 25, perdón. Hice mal la cuenta, 25, ahí está. Gracias, 25. Se mantuvo constante esto. Sí aumentó el de generación hidroeléctrica, energías renovables. Bueno, fíjense, bueno, acá no está muy claro, no se ve, pero parecería que empezó con alguna incidencia más o menos por acá, ¿no? Más o menos. Y ahí tenemos un porcentaje. Y tenemos carbón. ¿Sí? Bueno, entonces, esta es la foto más o menos actual. Fue la que más me gustó, por eso les traigo desde el 2018. Pero bueno, es bien entendible, mirando el gráfico se entiende bastante bien, ¿no? Entonces, claro, acá tenemos el problema, que seguimos creciendo. ¿Y por qué? Y acá les hago el comentario, ¿por qué digo lamentablemente la energía nuclear? ¿Qué opinión tienen de la energía nuclear ustedes? ¿Tienen opinión de la energía nuclear? ¿Podemos generar la opinión acá, ahora? Lo que se me ocurre es la contaminación, todo eso. Contamina y no usa recursos renovables, ¿no? Bueno, Puede contaminarlos. Lo entiendo por radioactividad más que nada. Claro, pero es una de las más, o sea, como puede generar problemas tan grandes, como Erin Brockovich. ¿Cómo? Perdón, Joaquín. ¿No vio la película de Erin Brockovich? No la vi. Es Julia Roberts, es viejísima, será del 90, 2000, por ahí. Pues bueno, quizás la vi, no me acuerdo, también puede ser. De P&G contaminaba las aguas y había un montón de gente que... Bueno, sí es cierto. Todo eso es cierto, pero es la industria que más ha mejorado en cuanto a sus cuidados, dado todos esos desastres que ha tenido de Chernobyl y qué sé yo. Y entonces, hoy es una de las más seguras. Y lo bueno es que Argentina tiene la tecnología y tiene las centrales para generar. Con lo cual, no sé por qué no lo estamos explotando aún más. Por ejemplo, en el caso de Argentina, ¿sí? Sí es cierto que no todos los países tienen la tecnología para hacerlo. Eso sí es cierto y que eso puede explicar por qué a nivel mundial está en estos órdenes, porque es el tema de la energía nuclear. Ustedes saben que es muy seguido de cerca por las grandes potencias para que nadie se vaya para el otro lado y genere bombas, ¿no? Entonces, Depende ese es el mucho tema. O queda muy expuesta ante un error humano, que es lo que pasó en Chernobyl. Además, usa piletas con millones de litros de agua para poder neutralizar por ahí, no sé muchos términos técnicos, Sí. pero Y había una haber barra de mucho uranio que dura desconocimiento igual. 1.000.000 de años activa. Bueno, todo eso que dicen ustedes es cierto, pero ya te digo, ¿y por qué les digo esto? Porque tengo un conocido que trabaja en CONEA, que es mi ayudante en calidad en la licenciatura, que trabaja en CONEA, está haciendo, el chico, bueno, sí, bueno, para mí es chico, ¿no? Está haciendo un doctorado en física nuclear, me explica de la fórmula, obviamente no le entiendo nada, pero
me ha convencido de que nosotros acá en Argentina somos seguros en la generación y utilización de esta energía y que estamos, digamos, con los más altos estándares. Con lo cual, digamos, su postura es que antes de seguir haciendo pozos de petróleo, deberíamos generar mayor, o digamos, incentivar la generación de energía a través de nuclear. ¿Está bien? Profe, Eso es lo que él me dijo. Traslado ese comentario de él. Sí. ¿sabes qué? Yo tengo mi compañera que el papá, bueno, falleció, trabajaba en Atucha y los hermanos de ella trabajan en Zárate, en Lima sería. Ella me comentaba que dice que en la época de Néstor Kirchner, del gobierno y de Cristina, dice que invirtieron mucho en capacitación, que la gente está capacitada, que la que trabaja ahí, de una manera que bueno, nada, que podrían hacer otra represa, bueno, en fin, expandir la energía nuclear. Pero cuando vino el gobierno de Macri, lo que hizo fue despedirlos a la mayoría, o si no suspenderlos, no les pagaban, entonces mucha gente obviamente tenía que mantener su casa y se terminaba yendo. Entonces ahora como que quieren, volver a reorganizar todo eso, pero dice que es mucho lo que se perdió, porque había mucho recurso humano de gente que dice que se tarda muchos años en capacitarlos para que no pasen estos accidentes nucleares como pasó en Chernobyl y todo eso. Sí. Claro. Surge la fuga de cerebros de ahí. Muchos científicos se fueron al exterior por eso, por ese abandono. Es un tema, eso de las políticas públicas, ¿viste? Y que cada 4 años o cada 8 volvemos a cero, es tremendo. Pero bueno, listo, para no irnos en discusiones políticas ni de un lado ni del otro, volvemos para acá, porque no lo vamos a resolver, menos en lo que nos queda de clase. Entonces, volvamos para acá. Bien, entonces, vemos que lo positivo en todo esto es que tenemos acá ya una generación de renovables. La hidroeléctrica también se ha desarrollado un poquito más. Y bueno, y por ahí entiendo yo, sin ser especialista, que gas natural, y sobre todo creo que gas natural, viene de la mano con el petróleo y que entonces quizás vemos que digamos, esta proporción ha aumentado, con lo cual también hemos como aprendido estamos siendo más eficientes porque este gas probablemente se genere igual y lo estamos como ahora utilizando más, ¿no? Cuando explotamos el petróleo en general, vieron que se genera este gas también y que entonces hay muchas veces que veían, no sé si ahora se mantiene o no, pero que por ahí se venteaba el gas porque no tenía dónde acumularse o cómo trasladarse. Está bien que requiere una infraestructura porque el gas, bueno, van por los gasoductos, ¿no? Entonces requiere por ahí de una infraestructura importante para poder utilizarlo, por lo menos a niveles importantes, ¿no? O sea, y bueno, entonces eso por ahí también requiere no solo de tecnología, sino de inversión, y bueno, se ve que lo fuimos acompañando y esto un poco como que creció. Pero bueno, esta es como nuestra matriz global. Y acá, entonces, vemos hoy porcentaje de generación en función de la energía. Entonces acá lo que intenté buscar otro gráfico complementario es como poniéndole si este es el 100%, ¿cuánto es cada uno de estos? ¿No? Por ahí difiere un poquito porque es otra fuente. Y bueno, este es 2019, este gráfico es 2018, así que bueno, el tiempo no sería demasiado diferente, pero bueno, fíjense que acá tenemos entonces petróleo con el 33%, 33,6%, carbón 27%, gas natural 23%, energías renovables ponen 10%, hacemos un asterisco, y nuclear 4%.
¿Les llama la atención algo de acá? Sí, que la energía nuclear en el otro gráfico es la que predomina y en el segundo gráfico como que se ve un porcentaje muy menor de la torta, ¿no? ¿Cuál predomina? Perdón, ¿en cuál decís que predomina? ¿La nuclear o la...? Mira, la nuclear... Ah, no, me reconfundí si la nuclear está en No, nuclear es 4. No, disculpa. No, lo que acá parece que hicieron es que energías renovables lo agruparon con hidroeléctrica. Porque acá no tengo hidroeléctrica y energías renovables es el 10. ¿Sí? Que parece ser que sumaron como estos dos. Perdón, este y el verde y el gris sería, ¿no? Y esto, según ese gráfico de torta, es aproximadamente el 10. No, sí, me reconfundí yo. Está bien. Bueno, fue un intento, está bien. Pero, viste, te despertaste ahora, ¿viste? No quiere decir que estabas dormido antes, pero bueno, está bien. Bueno, no, está bien. Entonces, la idea es esa. Bueno, tratar de analizar un poquitito. Y bueno, acá lo agruparon de otra forma. Y este 10%, si ya lo veo así, y yo digo, bueno, pará, energía renovable que acá puedo considerar, si acá la tengo hidroeléctrica separada, y acá metería solar, metería la eólica, ¿no? Esas son las que podría meter acá. Y yo digo, bueno, pero en realidad la hidroeléctrica también es renovable. No me parece mal agruparla acá de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, si ya veo un 10% y me dice que la renovable viene creciendo a esta tasa. Bueno, entonces, esto es un mensaje positivo. ¿Está bien? Bien. Pero seguimos usando el petróleo. ¿Y cuánto queda? Dado que es el que más usamos y que sigue creciendo. ¿Cuánto queda? Chan, ¿cuánto queda? Bueno. Una pregunta. En la actualidad, bueno, o sea, una frase que igual ya sabemos todos, ¿no? Que lo utilizamos para diferentes cosas, ¿no? No solo automóviles, sino usamos para distintos procesos industriales, ¿no? Para calefacción, bueno, diferentes cosas. Pero, como sabemos, ya dijimos antes, es finito y aproximadamente 2050. Acá les hice un promedio, les voy a decir la verdad, les hice un promedio, porque algunos decían 2045 y otro decía entre el 2050 y 2060. Entonces, bueno, les hice un promedio. Aproximadamente 2050. Bueno. Igual tampoco falta mucho. No falta mucho. Como Falta nada. nada. Claro. Ustedes No se me van a compro un preocupar. auto entonces. Mirá, ustedes se van a preocupar más que yo. ¿Qué querés que te diga? Saca tus propias conclusiones. Bueno, ¿qué pasa? Eso es a la tasa, siempre uno lo hace en función, hace una proyección, ¿no es cierto? En función de lo que hoy vos estás consumiendo. Si la matriz de consumo energético cambia y vas alternando, entonces a lo mejor, digamos, es como que cuidas más ese stock que te queda y vas usando en su reemplazo otras energías. Bueno, eso también puede pasar, ¿no? Pero bueno, lo lógico es que si en realidad se van desarrollando fuertemente las otras tecnologías, entonces podamos prescindir del petróleo, que además es, como vimos, el que mayor impacto ambiental negativo genera. Entonces, con lo cual estaría muy bien ya irla reemplazando y revertir esas curvas que todavía vimos que estaban como en crecimiento, ¿no? Y revertirlas. Bueno, así que es una buena oportunidad para hacerlo. ¿Sí? Y bueno, ya un poco para ir un poco redondeando la clase desde el punto de vista teórico, es
¿cuál es entonces el impacto, ¿no?, de estos recursos en la economía? ¿No? ¿Cuál es su importancia? Y entonces vemos que, qué sé yo, en el transcurso del tiempo, y acá lo asociamos y traemos, recordamos cosas o temas que ya habíamos visto, ¿no? ¿Qué pasó en la primera revolución industrial? ¿Se acuerdan que se generó en Inglaterra? ¿No? Y uno de los elementos por el cual se generó en Inglaterra, o uno de los motivos, mejor dicho, porque se generó en Inglaterra, es porque había disponibilidad de carbón ahí, ¿no? Entonces, eso fue clave para esa revolución. Entonces, vemos que el impacto de los recursos naturales es, bueno, ¿dónde está el recurso? Es donde se puede desarrollar diferentes industrias y genera ingresos para la economía del país y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, o sea, última referencia al petróleo. ¿Quiénes son los que tienen la mayor reserva de petróleo del mundo? Los 2 o 3 países o regiones que tienen idea. Israel, Medio Oriente. Asia y Estados Unidos. Medio Oriente. Medio Oriente. ¿Y quién más? Estados Unidos tiene, pero no tanto, ¿eh? Están preocupados. Venezuela. Venezuela, sí señor. Pero son distintos tipos igual de petróleo. Sí, son distintos tipos de petróleo, pero todos forman parte de la Reserva Mundial. Si vos vas a ver gráfico de Reserva Mundial, el segundo, no recuerdo si era el segundo o tercer lugar, lo tiene Venezuela como reserva. Y es increíble que haya tanta pobreza. ¿Viste vos? Teniendo recursos. ¿Viste vos? Bueno. Igual que casualidad, no son países en crisis. Casualidad. Y casualidad, ¿no? Bueno, y... Casualidad que se quieren aprovechar de su recurso. Bueno, claro, ¿no? Porque hay tantas guerras ahí, perdón, en Medio Oriente, ¿no? Que es un tema, digamos, cultural de los habitantes de esas regiones que son bélicos o vienen otros a generar esas guerras, ¿no? Bueno, que lo mismo pasó, a ver, sin ir más lejos y una breve reseña, acá en Sudamérica, con la guerra de la Triple Alianza o guerra entre Paraguay y Bolivia, fue por petróleo. Bueno, en la guerra de la Triple Alianza no fue el petróleo, pero sí eran un tema económico, ¿no? Así que bueno, qué sé yo, eso de las guerras, bueno, es como capítulo aparte. Pero bueno, acá, viendo el tema del impacto de los recursos en la economía, recursos naturales, perdón, economía, entonces, bueno, vemos que han tenido y tienen impacto a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, qué sé yo, lo que dijimos acá recién, ¿no? Los países árabes del Golfo y Venezuela, ¿no? Su principal recurso es la explotación del petróleo, ¿sí? Y después, qué sé yo, Estados Unidos se facilitó porque tiene amplios y variados recursos, y entonces eso lo favoreció para generar una economía diversificada en su momento, ¿sí? Y bueno, y entonces, ¿qué sucede? Otros aspectos, esto es un poco como 2 o 3 puntos de cómo impactó, pero teniendo en cuenta otros elementos económicos, por ejemplo, vemos que también a lo largo sobre todo los últimos tiempos, el precio relativo de la energía, ¿sí?, ha hecho que, ¿sí?, por ejemplo, cuando sube mucho el petróleo, entonces, ¿qué hace? Permite la inversión en otro tipo de energía, como por ejemplo los biocombustibles. Entonces, vemos cómo ahí la economía de los recursos naturales, ¿no?, el impacto como que es dinámico. Se va moviendo con el tiempo, ¿no? Y va siguiendo como estos vaivenes, ¿no? A veces juega a favor y a veces no. ¿Está bien? Pero de alguna forma influye.
Y bueno, y obviamente cuando después el precio de los combustibles se eleva demasiado, bueno, después tiene como un efecto secundario, si quieren, no menos importante, porque después se traslada al resto de los mercados, como por ejemplo alimentos. Entonces, bueno, es un tema, ¿no? Porque claro, después tenés que industrializar toda la logística y todo lo demás, son combustible dependiente, y si el combustible sube, bueno, ya sabemos qué pasa. ¿Sí? Bueno, y entonces, ya viendo todo este tema de los recursos naturales, su clasificación y todo lo demás, entonces, ¿cómo tiene que ser el manejo de esos recursos, ¿no? Entonces, vemos que esto tiene que ver con cómo lo utilizamos y cómo se administra, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros, ¿no? Manejo lo vamos a tomar como sinónimo de administración y también sinónimo de gestión. ¿Está bien? No en vano estamos viendo estos temas acá, en la carrera de ustedes. Entonces, el tema de la administración involucra temas como cuidado, regulación, reparto, distribución de estos recursos. La de Elton John. También, perdón chicos, Chicos, tienen el micrófono abierto, me parece. tenemos micrófono abierto, ya lo solucionamos. Ahí está, perfecto. Bien, entonces, y sanción en el caso de que no cumplamos algún requisito legal, ¿no? Para la administración, como decimos acá, de estos recursos, que, como estuvimos hablando brevemente, nos las ingeniamos para evadirlo, ¿no? El ejemplo es el que dio acá uno de los compañeros del curso de los emprendimientos inmobiliarios y las quemas, ¿no? Le buscamos la vuelta, parece ser. Bien. Entonces, bueno, nada, las personas que utilizamos somos los usuarios, y bueno, y el acceso a ese recurso están determinados por distintas cuestiones legales, ¿no? Que ya entonces los estados van tomando, digamos, el control, ¿sí? Y entonces, bueno, debido a ese control, van como regulando ese uso, si quieren, del recurso. ¿Está bien? Y ese uso, administración del recurso, lo vamos a asociar a 3 tipos básicos, y que, miren cómo es la vuelta, esto se vincula con lo que vimos en la clase pasada de los paradigmas. Entonces, la forma de administrar los recursos naturales, entonces, básicamente son estos 3, y que, como les decía, tienen un paralelismo con esos 5 tipos de paradigmas que vimos en la clase pasada. Entonces, el explotacionismo, ¿sí? Es el que usa masiva y aceleradamente los recursos sin tener en cuenta ninguna ley natural que lo gobierne. Entonces, este era como el de economía de frontera, ¿se acuerdan? Que simplemente buscaba un rédito económico, ¿sí? Entonces fíjense que los recursos pensaban que eran ilimitados antes, bueno, y después, bueno, gracias a Dios fuimos evolucionando en ese concepto, ¿no? Pero la idea siempre fue, bajo este concepto de explotacionismo, obtener simplemente el beneficio económico. ¿Sí? Bien, ese sería el primer tipo. Después viene el conservacionismo, que es el de la ecología, ¿sí? Que es cuidar el ecosistema. Bueno, pero este se para, digamos, como vimos la clase pasada, en el otro extremo. Entonces, bueno, este modo de
gestión, entonces trata de tomar conciencia de las leyes naturales, del ecosistema, ¿no? Y de todas estas cuestiones de los efectos negativos de su explotación, ¿sí? Y entonces lo que motivó esto fue el concepto de escasez, pero bueno, como vimos en la clase pasada, por intereses de por medio seguramente, no tuvo igual significado en todos los lugares y no tuvo esa trascendencia que se esperaba, ¿no? Entonces vieron que no tuvo un relativo éxito. Y entonces de acá viene lo que estamos intentando hacer ahora, que es el desarrollo sustentable, pero pasamos primero por el ecodesarrollo, y acá les hago la referencia entonces de nuevo a todo esto, todas estas acciones globales que se han ido dando, ¿no? Como la conferencia de Estocolmo, que se acuerdan que fue la que trató de que los gobiernos tomen conciencia, ¿no? Y que no solamente sea un tema que se discutía con los científicos, sino que, bueno, que era interés global, cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces ahí comenzó lo que vimos en la clase pasada de desarrollo sustentable, que es lo que estamos intentando llevar adelante hoy, ¿no? Bueno, y entonces lo que hoy se maneja es que esto no es un modelo alternativo como el del ecodesarrollo, sino esta toma de conciencia trata de hacer que sea visto como que el desarrollo sustentable es el único modelo posible, que no tenemos como otra chance, ¿sí? Entonces eso es en lo que estamos ahora. Y bueno, un poco la pregunta que tiene que responder esto del desarrollo sustentable ¿es posible desarrollar un país y al mismo tiempo conservar los recursos naturales? Y bueno, entonces la respuesta es que sí, pero que requiere de muchas cosas, desde los simples ciudadanos que tengamos diferentes gestos, como estuvimos conversando ya varias veces, ¿no? Y también las acciones que hace, digamos, el gobierno de cada país, ¿no? Con el tema del compromiso, la responsabilidad, ¿sí? Y también el tema de todas estas organizaciones internacionales, que bueno, algunas estuvimos hablando en la clase pasada, ¿sí? Que tienen que ser los que marquen el rumbo a nivel mundial, ¿no? Y que de alguna forma nos pongan a todos, nos alineen a todos, ¿no? Como que todavía nos falta un montón para eso. Y estamos en eso, es claro, exactamente, Romina, estamos en eso. La idea está, pero no, o sea, faltan un montón de factores que... Lo positivo está, y vos fíjate que el tema sigue pasando un poco por acá, ¿no? Fíjate los dos últimos párrafos. Se sabe cuáles son los requerimientos sustentables, pero cómo alcanzarlo es la gran discusión, dado que tenés el norte rico de la Tierra, ¿no? Y el sur más pobre. Entonces, acá hay un tema de intereses económicos en el medio, ¿sí? Para el norte es un tema económico, pero para nosotros en el sur es visto en términos sociales, porque acá tenemos problemas con la pobreza y temas con la calidad de vida. Que quizás en el norte, más rico, tanto sea, o sea, es todo el hemisferio, no es solamente de América el problema, sino que también es en Europa pasa lo mismo. Por ejemplo, Europa versus África es una situación hasta incluso quizás peor. Pero bueno, entonces los que estamos en el sur tenemos estos problemas, ¿sí? Que para el norte es un tema económico simplemente. Y bueno, entonces en eso estamos, ¿sí? Y bueno, entonces eso es un poco el esquema y el vínculo. Entonces esto traté de hoy de hacer como un link de los recursos naturales
con el resto de los temas que estuvimos hablando, como para que queden todos más o menos enganchados. ¿Sí? Y bueno, y hasta acá es la presentación de hoy. ¿Qué hora estamos? 45. Ustedes, yo les habilité, ¿está habilitado el No está la habilitado el asistencia? presente. No, No. bueno, entonces No, profe. denme un segundo que lo habilitamos ya. Mientras que ustedes dan presente, entonces vamos a cerrar la clase de hoy con un pequeño video para cerrar el tema. 20 a 22, ahí está. Bueno, ahí está. Entonces, fíjense por favor si estamos bien como para poder dar presente. Me dicen. Sí, ya está habilitado. Bueno. Ajá, sí, Lucas. Está bueno. Algunos sures tienen tantos nortes. Bueno, bien. Entonces, vamos a cerrar la clase entonces con un pequeño video. Bueno, acá está. Entonces, ahora comparto de nuevo. Díganme si están viendo una pantalla compartida. Sí, se ve, profesor. Se ve. Bien, perfecto. Pongo el audio compartido de acá. Y entonces, bueno, deberíamos entonces poder verlo. A ver, díganme. ¿Sí? ¿Sonido va? Escúchame bien, por favor. Tú eres como yo, un Homo sapiens, un hombre que piensa. La vida, ese milagro en el universo, llegó hace casi 4.000 millones de años. Y nosotros, los hombres, hace tan solo 200.000. Y sin embargo, hemos logrado desbaratar este equilibrio tan esencial para la vida. Escucha bien esta historia extraordinaria que es la tuya, y luego decide qué es lo que quieres hacer. La Tierra iba a conocer un futuro excepcional, el que le dio el agua. A distancia apropiada del Sol, ni demasiado lejos, ni demasiado cerca, la Tierra ha podido conservar el agua en forma líquida. Los minerales y los metales son más antiguos aún que la Tierra. Son polvo de estrellas. De ellos saca la Tierra sus colores. El rojo del hierro, el negro del carbono, el azul del cobre, el amarillo del azufre. Hace una hora apagué el video. Donde tú, sí, tú, Homo sapiens, Un razón hombre se que te quema piensa, la ollita de la apareces en esta historia. Te beneficias de un legado fabuloso de más de 4.000 millones de años que la Tierra te da. Solo tienes 200.000 años, pero vas a cambiar la faz del planeta. Estas llamas todavía provienen de plantas. Una bolsa de sol. Energía pura. La energía del sol captada durante millones de años por millones de vegetales hace más de 100 millones de años. Es carbón, es gas y es, sobre todo, petróleo. Estados Unidos fue el primero en descubrir, explotar y utilizar la potencia nueva y prodigiosa del oro negro. Con él, este pueblo de granjeros se convirtió en un pueblo de industriales de la tierra.
Sabemos que el final de este petróleo barato está anunciado, pero no lo queremos creer. Todo se acelera. Cuanto más se desarrolla el mundo, más crece la sed de energía. Por todas partes las máquinas excavan, cargan y arrancan a la Tierra trozos de estrellas sepultados en las profundidades desde su creación. El mineral. En el curso de los próximos 20 años, la cantidad de minerales extraída del suelo será superior a la de toda la historia de la humanidad. Como un privilegio del poder, el 80% de esa riqueza subterránea es consumida por el 20% de la población del mundo. Antes de acabar el siglo, esta explotación desmedida habrá agotado la casi totalidad de las reservas del planeta. Todo se acelera. Desde 1950, las capturas de peces han pasado de los 18 a los 100 millones de toneladas por año. Es decir, se han más que quintuplicado. Miles de buques factoría están vaciando los océanos. A este ritmo, 3/4 partes de las zonas de pesca estarán agotadas, en declive o al borde de estarlo. En Dakar, la pesca tradicional disfrutó de años de abundancia. Actualmente, los bancos de peces escasean. Los recursos son escasos. Lo hemos olvidado. En las regiones desérticas del mundo habitan 500 millones de seres humanos, más que toda la población de Europa reunida. Ellos saben el valor del agua. También saben utilizarla con mesura. Aquí dependen de pozos alimentados de agua fósil, un agua que se fue acumulando bajo la tierra cuando en estos desiertos la lluvia caía todavía. Agua de 25.000 años. Bajo estas tranquilas aguas se oculta una auténtica fábrica donde esa riqueza y esa diversidad, íntimamente ligadas, filtran pacientemente el agua y digieren toda la contaminación. Las marismas son un ecosistema indispensable para la regeneración del agua y su purificación. En el siglo pasado, hemos desecado la mitad de las marismas del mundo. No conocíamos ni su riqueza ni su papel. Desde los años 60, la deforestación se acelera incesante. Cada año, 13 millones de hectáreas de selva tropical desaparecen convertidas en humo y maderos. Esa superficie equivale a 1/4 parte de Francia. El 20% de la población mundial consume el 80% de los recursos del planeta. La energía geotérmica está disponible en lugares como Islandia, donde hay mucha actividad volcánica. Han dejado de depender de las energías fósiles para obtener electricidad. En Zuru, cerca de Malay, en la India, los excrementos humanos se usan para alimentar el alumbrado público de la ciudad. Otras ciudades indias lo están considerando. En China, la presa de las Tres Gargantas es la mayor central hidroeléctrica del mundo. Está diseñada para producir tanto como 22 grandes centrales alimentadas con carbón. Aunque no es energía verdaderamente renovable, y pese a su controvertida reputación, la energía nuclear está experimentando un resurgimiento. Actualmente proporciona a Francia el 70% de su electricidad, y varios gobiernos están planeando la fabricación de nuevas centrales. La cultura, la educación, la investigación, la innovación son recursos inagotables. Ante la miseria y el sufrimiento, millones de ONGs demuestran que la solidaridad de los pueblos es más fuerte que el egoísmo de las naciones. En Bangladesh, un hombre ha tenido la idea de crear un banco impensable. Solo presta dinero a los pobres. En apenas 30 años, el banco ha cambiado la vida de 150 millones de personas en todo el mundo.
La Antártida es un continente con recursos inmensos de los que nadie se podrá ya apropiar. Una reserva dedicada a la paz y a la ciencia. Un tratado firmado por 49 estados lo ha convertido en patrimonio de toda la humanidad. Seamos consumidores responsables, pensemos en lo que compramos. Es demasiado tarde para ser pesimista. He visto una agricultura a escala humana. Podría alimentar a todo el planeta si la producción de carne no quitase la comida de la boca a los seres humanos. He visto pescadores responsables de sus capturas y preocupados por la prosperidad de los mares. He visto casas que producen su propia energía. 5.000 personas viven en el primer ecobarrio del mundo, en Friburgo, Alemania. Otras ciudades se han unido al proyecto. Bombay es la número 1000. Los gobiernos de Nueva Zelanda, Islandia, Austria, Suecia y otras naciones han decidido que el desarrollo de energías renovables sea una prioridad. Sé que el 80% de la energía que consumimos proviene de fuentes de energía fósil. Solo en China, cada semana se construyen 2 nuevas centrales de carbón, pero también he visto en Dinamarca un prototipo de central de carbón que expulsa el carbono bajo tierra y no al aire. ¿Será tal vez una solución para el futuro? Todavía no se sabe. En Islandia he visto una central eléctrica que se alimenta con el calor de la tierra, la geotermia. He visto una serpiente marina posada sobre el oleaje para aprovechar la energía de las olas y producir electricidad. He visto centrales eólicas frente a la costa de Dinamarca que producen el 20% de la electricidad del país. Estados Unidos, China, India, Alemania y España son los principales inversores en energías renovables. Ya han creado más de 2,5 millones de empleos. ¿En qué lugar del mundo no sopla el viento? He visto extensiones desérticas resplandecientes de sol. Si en la Tierra todo está vinculado, la Tierra está vinculada al Sol, su principal fuente de energía. Lo que han hecho las plantas capturando su energía, ¿por qué no puede hacerlo el hombre? En una hora, el Sol da a la Tierra la energía que toda la humanidad consume en un año. Mientras la Tierra exista, la energía del Sol será inagotable. Basta con dejar de hurgar en la tierra y levantar la mirada hacia el cielo. Basta con aprender a domesticar y a cultivar el sol. Todas estas experiencias son solo ejemplos, pero demuestran el despertar de las conciencias. Ellas marcan el rumbo de una nueva aventura humana basada en la mesura, la inteligencia y el compartir. Es el momento de ir al encuentro unos de otros, porque lo importante no es lo que hemos perdido, sino lo que aún nos queda. Nos queda la mitad de los bosques del mundo, miles de ríos, lagos y glaciares y miles de especies aún florecientes. Sabemos perfectamente que actualmente existen soluciones. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Bueno, chicos, fue un poco más esperanzador que otros videos, ¿no? Varios ejemplos, ¿no? Yo, la verdad que cuando vi el video, había cosas que yo no había visto nunca, como esa serpiente. De la ola, es genial. Yo lo Esa vi es genial, ¿eh? Esa está genial. Sí, o lo del sol es increíble. Lo del sol, en un ¿no? Que día es da una la hora. energía, Sí, sí, tremendo. en una hora, creo, lo de todo un año que gastamos. Sí, Sí, impresionante. tremendo, tremendo. Así que bueno, entonces ven que vimos ahí, ¿no? Como el final, un agujerito, ¿no? Y ahí parece que hay luz, ¿eh? No estábamos sumergidos ahí en un pozo sin salida. Bueno, un poco ese es el Sí, o mensaje. quizás es más para las generaciones futuras, viste, que están, por ejemplo, mi nena tiene 14 años y está con todo ese tema, y es como que dice, tenemos que cuidar y esto y lo otro, y no tirar el plástico, viste, como que esa generación está muy metida en el tema. Y sí. Nada, parece más Y a ojalá, futuro. Ojalá que no, pero parece. No, pero ojalá que sigan así y que bueno, y que bueno, las generaciones como las nuestras aportemos todavía nuestro granito
a pesar de todas las macanas que nos mandamos, pero que bueno, como dice el video, ¿no? O sea, estamos a tiempo, o sea, no focalicemos en lo que no está, porque todavía hay mucho y que podemos hacer acciones para mantenerlo, ¿no? Yo qué sé yo, acá noté alguna, consumidor responsable, el tema de los ecobarrios, yo no sabía del tema de las marismas, que son esos regeneradores naturales del agua, yo eso no lo sabía, ¿no? Bueno, un montón de cosas que, bueno, primero hay que conocerlas, ¿no? Y después, bueno, nada, incorporarlas y cada uno nuestro granito de arena. ¿Saben cuál es? Con esto termino la clase de hoy. ¿Saben cuál es el nuevo petróleo? Chicos, ¿a qué se denomina globalmente hoy en día? No. ¿Viste que ¿El biocombustible? No. El aceite recuperado. ¿No? Otro lado. Es frío. No. Frío. Ah. Les voy a hacer este paralelismo. Vieron que al petróleo, durante años, se lo llamó como oro negro, ¿no? Porque ¿cuál era el metal más preciado? El oro, y bueno, de repente vino, ¿no? Este combustible negro, el oro negro se lo llamó. Ahora se toma o sea, se hace un paralelismo y entonces, en vez de llamarse el oro, el nuevo petróleo está asociado con la industria 4.0. ¿Saben qué es? Big Data. Porque el Big Data ahora, en la industria 4.0 y todas las nuevas tecnologías, es lo que le va a dar riqueza al ser humano porque va a procesar información y va a poder tomar mejores decisiones, ¿no? O sea, no nos quedemos solamente con la parte, digamos, que puede, digamos, usufructuar una empresa, ¿no? Como, qué sé yo, Google o toda la parte comercial de publicidad, cuando ponemos una búsqueda y que nos da publicidad relacionada con la búsqueda que hicimos, pero también pensemos que 4.0 también es poder tomar información con sensores, con radares, con satélites, para que, digamos, el planeta, digamos, todos los que estamos en el planeta y los que tienen decisiones en determinados aspectos puedan corregir cosas cuando hay algo que se está yendo, como puede ser quizás un incendio, una contaminación, o cualquier otro desastre que se pueda prevenir. Entonces, yo creo que también viene por ese lado un poco, ¿no? O sea, miremos otro aspecto, y entonces ese nuevo petróleo, que es el Big Data, también puedes ayudar a solucionar todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, bueno, nada, como para que nos quedemos pensando para la próxima. Bueno, chicos, buena jornada, buen resto de la semana. Nos vemos la próxima, si Dios quiere. Y bueno, nada, a cuidarnos, ¿sí? Gracias, profe. Adiós, profe. Nos vemos, profe. Luego. Buenas Profe, nos noches. vemos. Buenas noches. Gracias. Chao, Chao. profe.